Buenas noches, Flor Castillo, estudiante de la Cátedra de Derecho Procesal Penal 3 de la Universidad Bicentenaria del Estado de Aragua, cátedra dictada por la doctora María Batista. En el presente video vamos a estar abordando lo que son los procedimientos especiales por delito menos grave y los aspectos más resaltantes sobre este tema. Vamos a comenzar con mencionar que los delitos menos graves son los que no superan los 8 años en su límite máximo y que su procesamiento van a ser asumidos por los tribunales de control de instancia municipal. Cabe destacar que en los circuitos donde no existan estos tribunales le corresponderá a los juzgados de control por circuito, por supuesto bajo el procedimiento especial que establece el artículo 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, hacerse cargo de estos delitos. Cuando hablamos de procedimiento especial por delitos menos graves, fundamentalmente estamos abordando las dos fases iniciales del proceso penal venezolano. La fase de obtención de elementos de convicción, que es la fase preparatoria, y se toca la parte que verifica la idoneidad de la formal de la acusación, que es la fase intermedia. Los delitos menos graves no solo lo define la cuantía, pueden existir delitos que no superen los 8 años y que los exceptúan los artículos que mencioné anteriormente, como lo es el homicidio culposo, estafa, apropiación indebida, hurto, entre otros. En la sentencia 537 del 12 de julio del 2017, se establece que si la imputación necesariamente tiene que ser en sede jurisdiccional, en la llamada audiencia de imputación, la necesidad de la imputación en dicha audiencia tiene que ser conocida por el juez de control, en nuestro caso de instancia municipal, a partir de un pedimento del fiscal del Ministerio Público, quien solicita la imputación en la sede jurisdiccional. Una de las características principales que se pretende con el procedimiento de los delitos menos graves es que el procedimiento de los mismos sea en libertad y se imponga una de las medidas o varias de las medidas que están descritas en el 242 del Código Orgánico Procesal Penal. A pesar de que el enjuiciamiento debe ser asumido bajo una medida cautelar, ya de entrada la descripción del procedimiento establece de que al menos que exista la condición de rebelde, prófugo o contumacia, será procesado con una privación de libertad. Llama la atención que en la exposición de motivos del Código Orgánico Procesal Penal se justifica que es lo que se quiere por este procedimiento de delitos menos graves es que se atienda a las pautas de conciliación, de formas de autocomposición procesal, algo parecido a lo que ocurre en los tribunales elaborados y donde existen los tribunales de mediación. O sea, regular todo por mecanismos de entendimiento. La posibilidad de que se entiendan y se lleguen a acuerdos. Se le da mucho realce en la exposición de motivos del Código Orgánico Procesal Penal a las alternativas de prosecución de los procesos para resolver lo de los delitos menos graves. En el caso que nos ocupa, creo que la importancia de la audiencia de imputación en los delitos menos graves es la oportunidad que se verifiquen las alternativas de prosecución del proceso, por supuesto exceptuando el procedimiento especial de admisión de hechos que está regulado por el 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Por ejemplo, con el principio de oportunidad, el fiscal prescinde de la acción penal según el artículo 377 y 38 del Código Orgánico Procesal Penal y solicita el principio de oportunidad en la propia audiencia de presentación. Se le imputa la condición de un hecho punible al imputado y de inmediato el fiscal indica si el delito es de poca significación, de poca frecuencia y sustenta
en la propia audiencia de presentación este principio, en la búsqueda de que se dicte el sobreseimiento. Si el juez lo acepta, dicta el mismo soportado en la ley. Cuando hablamos de acuerdos reparatorios, es que aún el fiscal no está convencido, no hay elementos, o hay elementos pero no tiene la sentencia. Es un procedimiento de reparación entre la víctima y el victimario. Y seguidamente está la suspensión condicional del proceso. Este proceso acepta la imputación conforme al artículo 43 y se acoge al régimen de prueba previsto en el artículo 45 establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que es de 3 a 8 y media. Cabe destacar que ya se inició el proceso, es importante resaltar eso, en lugar de irnos a una preliminar para que se dicte un acto de apertura a juicio o un sobreseimiento, vamos a ver si podemos entendernos en la fase preparatoria. Para concluir, me pareció importante la sentencia número 552 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, del 4 de agosto del 2015. La ponente fue la magistrada, la doctora Elsa Yanet Gómez Marrero, y fue una solicitud de abocamiento sobre un caso de presunta comisión de delito del patrocinador en el funcionamiento de las máquinas traganíquel sin licencia previa. Esto ya había pasado por varias instancias. Estaban tratando de imponer al patrocinador el funcionamiento ilícito de máquinas traganíquel, lo que afectaba querían hacer saber que afectaba el tema del patrimonio público. Por supuesto, revisando los soportes o lo que presentó el fiscal, declara esta sala sin lugar lo que propusieron y decreta la nulidad absoluta del acto formal de imputación del Ministerio Público. Repone la causa del ciudadano a que se proceda nuevamente con el acto formal de imputación según el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal y que se siga el procedimiento con la aplicación de un procedimiento especial para juzgamiento de los delitos menos graves previsto en el artículo 354 y siguiente del Código. En esta sentencia se analiza el 530 del Código Penal venezolano contra el 54 de la Ley para el Control de Casinos, Salas, Bingos y Máquinas Traganíquel. Se concluye que lo que el legislador busca redactar se refiere a las faltas concernientes a la moralidad pública y no a lo que quería imputar el fiscal. Mediante la decisión, sí se sabe que las normas citadas por el juzgador establecen un régimen tributario, pero a las salas que están realmente inscritas en lo que regula todo esto, lo que es la actividad de casino. Pero ciertamente el hecho de operar una persona, una sala de máquinas traganíquel si debe de autorización, no puede entenderse que esto atente contra el patrimonio público ni con la administración pública, ya que los ingresos obtenidos de dicha actividad económica no están de ser ilegal y no forman parte del erario. Sin embargo, el legislador le da carácter punible a dicha conducta con una pena corporal de 3 a 4 años de prisión para la persona que incurre en la misma, así como el comiso y la retención de los bienes que se encuentran en el local donde se realice esta actividad, según lo que se desprende del artículo 54 del mismo texto legal, debiendo aplicarse su enjuiciamiento como ya se le dio el procedimiento especial previsto en el 354 y lo siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. En definitiva, se decide declara con lugar la solicitud del abocamiento
En consecuencia, declara la nulidad absoluta de la decisión dictada anterior y se ordena en consecuencia que el tribunal, en función de control, proceda a fijar el acto de la audiencia preliminar conforme a lo previsto en el procedimiento ordinario preceptuado en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Gracias por su atención y buenas noches.